Los pecados que permiten la entrada de demonios se conocen como profanación del templo. Pero ¿cómo vamos a perfeccionar la santidad con un templo sucio, man? Con un templo contaminado. Pastor, ¿y cómo se contamina el templo? Bueno, una persona que tenga amargura en su corazón tiene su templo contaminado. Una persona con resentimiento, odio y falta de perdón ya contaminó su templo, ya profanó su templo. Una persona en fornicación profanó su templo. El chisme, la murmuración dentro de la iglesia contra los pastores, contra los líderes, contra los hermanos, contra la gente, contra el vecino, contra el prójimo, eso contamina el templo. Estoy hablando de cosas que profanan. Es un término más claro para profanar, ensuciar. Esos pecados ensucian el templo. ¿Y ¿sabes qué pasa? Que no solamente ensucian, sino que destruyen la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, si alguien es cristiano o cristiana y peca, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Ustedes creen que los demonios no van a poder entrar porque usted es cristiano? ¿Usted cree que los demonios no van a aprovechar la oportunidad de entrar en una persona para influenciarlo y controlarlo desde adentro, debido a que la persona se está abriendo al pecado? En este sentido, lo que queremos decir es que la persona puede orar mucho, puede leer mucha Biblia, puede ayunar incluso muchas veces por semana, hacer muchas vigilias, pasar tiempo en la presencia del Señor. Pero si la persona al salir de allí cae en acciones incorrectas, comienza a participar en pecados que profanan el templo de Dios, ¿qué cree usted que puede pasar? En la persona cuando peca, los demonios inmediatamente se meten porque le abriste un portillo. ¿Qué es el portillo? La abertura. Por eso Pablo le dice a los de Éfeso, no le den lugar. Entonces la persona dice, no, es que yo peco y me arrepiento porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia. Sí, la sangre de Cristo nos limpia. ¿Y el demonio? ¿Qué pasa con el demonio? Porque el demonio inmediatamente que el pecado se cometió, él se mete, pero él no se sale cuando la persona pide perdón. La pregunta sería, cuando el demonio se mete, ¿cómo hacemos para sacar el demonio ahora? Todo esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Puede un cristiano tener demonio morando dentro de él? Buena pregunta. Wow, entonces va a poner tremendo hoy aquí. Así como usted crea, como usted lo piensa, escríbanos allí y responde esa pregunta. Si usted considera que no, póngalo ahí. Escriba, no hay problema. Y si considera que sí, también escríbalo allí. Como usted considere. Con relación a esta pregunta que acabamos de hacer, es una pregunta interesantísima. Se van a romper muchos tabúes. Hoy van a quedar claras muchísimas cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Manuel dice, esto arrancó sabroso. Buenísimo. Esto está fuerte, Manuel. No, pero siga, te doy chance. Con un corazón agradecido con Dios primeramente y lleno de alegría por estar nuevamente en este lugar, compartiendo con todos ustedes. Hoy el tema va a estar de mucha bendición. Nos gustaría que usted preste la mayor atención posible. Pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno estar por aquí nuevamente compartiendo con esta maravillosa audiencia. Y bueno, y hoy estamos muy contentos de estar acá porque hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a bendecir su vida. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de hacer un resumen y vamos a tratar de resumir bien para poder compartir todo el tema. Y quiero anunciar pues de manera oficial el título de esta conferencia: Profanación del templo, así como suena. Y quiero arrancar con una cita bíblica que está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Quiero comenzar con este texto bíblico como una base principal para lo que vamos a desarrollar en esta noche. Ponga mucha atención a esto que vamos a desarrollar porque estamos seguros de que este tema va a bendecir poderosamente su vida. Vamos a ver cómo dice ese tema o el versículo, hermano Manuel. En este nos dice en la siguiente manera: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Amén. Fíjate, en esta versión lo diría de esta manera: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Comienza haciendo esa pregunta, ¿no? Y continúa diciendo: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, para poder entender
este maravilloso versículo bíblico va porque estamos hablando del título que se titula profanación del templo. Ahora vamos al griego para ver la palabra griega profanar, para poder entender mejor esto. La palabra griega para profanar es destruir, que significa mutilar, corromper, llevar a un estado peor, depravar. Mira todos los, significados que tiene en griego la palabra profanar. ¿Por qué estamos usando este significado griego? Porque ciertamente el versículo bíblico cierra diciendo: si alguno de vosotros destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y cierra con esta advertencia y dice, o este recordatorio importante, dice: porque el templo de Dios, el cual son ustedes, debe ser santo, es santo. Entonces, de alguna forma, quien está profanando el templo, está destruyendo el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habita en un templo físico de madera o de bloque o de cemento o de cualquier otro material. Dios ha decidido derramar su espíritu sobre los redimidos de Dios, sobre aquellos que le entregaron su vida a Jesucristo, aquellos que fueron de alguna forma comprados a precio de sangre. Entonces, ¿qué pasa allí? Que a partir de que nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, Él decidió enviar su Espíritu Santo a hacer morada dentro de nosotros. Quiere decir que a donde nosotros nos movemos, el Espíritu de Dios se mueve con nosotros. Eso significa que nosotros somos un templo ambulante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos hace santos. Eso es lo que de alguna forma hace que nosotros seamos una casa santa. Entonces, cuando permitimos o cuando de manera deliberada participamos en actividades pecaminosas, de alguna forma estamos profanando, estamos destruyendo el templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros se contrista. Porque el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, de alguna forma, no le agrada ese tipo de actividades. Pero vamos a seguir avanzando. Porque este versículo está claramente dirigido a los cristianos. Quiere decir que si es posible profanar o destruir el templo de Dios. Si no fuera posible, este versículo no apareciera en la Biblia textualmente así como lo leemos. Por lo tanto, este verso encierra una fuerte advertencia. No debemos permitir que nuestro templo sea profanado, en otras palabras, contaminado. Si lo permitimos, a lo largo seremos destruidos. ¿Por qué seremos destruidos? Porque el Señor cierra diciendo: cualquiera que profane, cualquiera que de alguna forma contamine, cualquiera que destruya, corrompa o deprave el templo de Dios, Dios va a tomar cartas en el asunto. Entonces, muchísimos textos bíblicos, por ejemplo en la Biblia, vamos a encontrar donde Dios advierte a su pueblo. Vamos a ver otro. Segunda de Timoteo, vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 19. Para que veamos que Dios le advierte a su pueblo de que debemos apartarnos de ciertos tipos de actividades que son contrarias a la voluntad del Padre. Vamos a leer. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira cómo dice el Señor en el versículo 19. El fundamento del Señor está firme. Dice, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Pregunta. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Esto significa que todas las personas que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, que Él perdonó, que redimió, que limpió con su sangre, dice la Biblia que pusieron un sello.
en cada una de esas personas. En el mundo espiritual, cada una de esas personas que fueron redimidas tienen un sello. Ese sello es lo que hace que esas personas sean propiedad exclusiva de Dios. Entonces, el Señor le dice a los que tienen ese sello, a los que son su propiedad, a los que le pertenece, le dice, mira, mi fundamento está firme, ayer, hoy y mañana. Y Él le dice a los que tienen ese sello, ¿cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo. ¿Y qué le dice a ellos? Bueno, apártense. ¿De qué cosa? De iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Vamos a preguntarle a la audiencia, ¿no? ¿Qué es la iniquidad? Bueno, en esta versión habla de la iniquidad, pero ya entendemos que la iniquidad significa todas aquellas cosas donde estamos involucrados, es lo torcido, es la naturaleza de pecado, es todo este tipo de cosas perversas, malvadas, en la cual muchas veces, queriendo o sin querer, participamos. Y le dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un sello que nos identifica como hijos de Dios. Y entonces más adelante dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para honra y otros para deshonra. El 21 me gusta más, porque dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? De las iniquidades que venimos hablando, de esas cosas que profanan el templo, de esas cosas que contaminan el templo. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, dice, será un vaso de honra. ¿Ve? Porque no hay contaminación, porque no hay profanación. Entonces le dice, a partir de allí, si te limpia, nos limpiamos de estas cosas, entonces dice que nos vamos a convertir en vasos de honra. Y viene otra palabra clave. ¿Cuál es la otra palabra? Santificado. Santificado. Entonces, de honra, santificado y útil para el Señor. Preparado para toda buena obra. Entonces, para que de alguna forma el Señor pueda usarnos como instrumentos, como vasos de honra, santificados, útil, preparado para toda buena obra, tiene que haber un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque esto explica de alguna forma el por qué mucha gente no crece, el por qué mucha gente no avanza, porque hay cosas que de alguna forma profanan, destruyen, corrompen. Entonces, de acuerdo al texto bíblico de Timoteo, dice que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento o un vaso de honra. Entonces, si no se limpia, ¿verdad que no puede ser un vaso de honra? Entonces, tal vez esto explica el motivo por el cual mucha gente, con el pasar de los años, a pesar de que están en el Señor, no avanza, no crece. Y tal vez estas personas le están echando la culpa a las iglesias, a los líderes, a los pastores, porque no lo toman en cuenta, porque no lo llaman, porque tienen favoritismo, porque ya va, escucha. Es posible que esto es lo que esté pasando con mucha gente, que hay situaciones de pecados ocultos, que hay situaciones que no están claras, que no están alineadas, y esas cosas, hasta que no sean sacadas de nuestro ser, no puede haber crecimiento. Dios no te podrá usar como un canal, como un vaso de honra, porque para poder usarte a ti y a mí como un vaso de honra, primero que debe pasar, una limpieza. Debe haber una limpieza. Debe haber una limpieza de esas cosas que profanan el templo. Y yo estaba buscando y yo decía, bueno, pero ¿por qué profanan? Porque cuando algo que es dedicado para ser santo, de alguna forma se contamina, se profana. ¿Por qué? Porque tiene un uso especial, específico. Tiene un propósito específico. Y si se usa con otra manera, con otro enfoque, no sirve. Porque ya fue dedicado. Entonces nosotros hemos sido dedicados para servirle a Dios. Y si por alguna razón estamos participando en algunas actividades o en algunas situaciones que a Dios no le agradan, ese vaso no está apto para de alguna forma cumplir su función. Porque ¿quién se le ocurriría? Imagínate que te traigan un agua purificada del mejor manantial, pero esa agua te la vayan a servir en un vaso sucio. No me la veo. ¿Verdad que no te la tomarías? ¿Por qué? Porque el vaso
que es el instrumento para beber el agua, está sucio. Entonces, nota que para que de alguna forma la presencia del Señor, que en la Biblia se habla que es agua también, que es un agua viva, esa agua va a caer en un vaso y esa agua va a purificar, esa presencia va a purificar, va a santificar ese vaso. Pero la persona que representa el vaso tiene que quitar todo lo que a él le corresponde quitar de su vida para que el Espíritu Santo pueda cumplir la función de purificación y él comience a ser usado. Entonces, este mensaje va dirigido para todas las personas que de alguna forma han pasado los años y no han crecido y están estancados en la misma situación. Y muchos de ellos tal vez le estarán echando la culpa a gente que no tiene que ver. ¿Sabes qué hay que comenzar a hacer? Para comenzar a hacer un vaso útil, preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué hay que hacer? Bueno, purificar el vaso, limpiar el vaso. Porque hasta que no limpiemos el vaso, por eso el versículo dice, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Y les dice a esos que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre. Una y otra vez, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se nos exhorta a que purifiquemos, a que nos limpiemos de toda inmundicia, que limpiemos nuestro templo, que somos nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio terrible en la cruz para librarnos, para que pudiéramos nosotros apartarnos del pecado y convertirnos en instrumentos para honra. Ahora bien, existen, escuchen esto, dos esferas en las que es necesaria la purificación. Vamos a ver la primera. Es en el área de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí debe haber un trabajo extraordinario que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ir haciendo. Tenemos que ir identificando cuáles son esos vicios, cuáles son esas mañas, cuáles son esos complejos, cuáles son esas actitudes, cuáles son esas acciones que de alguna forma pertenecen a la naturaleza pecaminosa que venimos arrastrando. Eso hay un tema, por cierto, en el canal que habla precisamente de este tema a profundidad. Entonces, en la primera área es la naturaleza pecaminosa. Tenemos que poner nuestra naturaleza pecaminosa bajo control y sacar, oigan bien, el pecado activo de nuestra vida. ¿Por qué es necesario sacar esos pecados activos? Bueno, porque contaminan, porque profanan, porque destruyen, porque depravan, porque traen muchos problemas, muchas complicaciones al templo. Bueno, esa es la primera área que debemos trabajar. La naturaleza de pecado mire, todos los seres humanos vienen arrastrando situaciones pecaminosas adámicas, que bueno, ya sabemos, ya hemos enseñado a profundidad este tema, pero es importante señalar algo. La naturaleza de pecado debemos someterla con la ayuda del Espíritu Santo, debemos ponerla bajo control de Dios para que ella no nos arrastre a hacer el mal. Esa es la primera esfera en donde debemos trabajar duro con la ayuda del Espíritu Santo. La segunda, debemos sacar toda inmundicia espiritual. El templo, oigan esto, el templo de Dios no solo se profana mediante participación en el pecado, sino también por la presencia de demonios. Entonces, ahí las dos esferas importantes, sujetar, tener bajo dominio o bajo control la naturaleza pecaminosa, y la segunda, sacar toda inmundicia espiritual. Para confirmar esto que venimos diciendo, vamos a leer un texto bíblico que está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. En esta versión dice: queridos hermanos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad por temor a Dios. Escuchen esto, aquí este texto bíblico está hablando de esas dos esferas. Decíamos que la naturaleza pecaminosa y la segunda era que debemos sacar toda inmundicia espiritual. Y este texto bíblico está puntualizando y está diciendo, así que
Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, hablando de esa naturaleza pecaminosa. Varias veces lo hemos repetido y hoy lo vamos a volver a decir. Cuando la Biblia habla de carne, no se refiere solamente a la parte física, al cuerpo físico de carne y hueso, no. Se refiere a la naturaleza pecaminosa que nos arrastra, que nos quiere arrastrar a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, el término carne en la Biblia, repetimos, tiene que ver con esas cosas de esa naturaleza adámica que se quiere revelar y que hay que tener con la ayuda del Espíritu Santo bajo control. Amén. Pero la otra parte que señala la Biblia, porque dice el texto bíblico, así, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de qué otra cosa. Y de espíritu. Y de espíritu. Fíjate, entonces aquí está hablando de la parte espiritual que nos afecta cuando le dimos rienda suelta a la naturaleza de pecado. Bueno, abrimos puertas. Y entonces ese templo es invadido por poderes espirituales, fuerzas espirituales de maldad que de alguna forma contaminan el templo de una manera fuerte, porque traen oscuridad, porque traen enfermedad, porque traen depresión, porque traen ansiedad, porque traen cualquier cantidad de cosas, ira, enojo, amargura, resentimiento, rencor, enojo, ese tipo de cosas que son espíritus inmundos que entraron cuando se abrieron puertas debido a darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Entonces, repito el texto bíblico, 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. ¿No te parece raro que diga limpiémonos? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo ahí? Que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ir identificando para ir sacando de nuestras vidas todas esas cosas que ya sabemos que no nos convienen, ya sabemos que dañan nuestra comunión con Dios, ya sabemos que de alguna forma nos alejan del propósito, nos alejan de la voluntad de Dios. Esas cosas hay que irlas sacando. Claro, y es lo que te decía hace un momento, que son cosas que nosotros que tenemos que quitar. Ahí el apóstol lo está diciendo muy claro. Es un trabajo personal. Es responsabilidad mía limpiarme. Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, y después dice, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad. La santidad. Pero ¿cómo vamos a perfeccionar la santidad con un cuerpo, con un templo sucio, man? Con un templo contaminado? Pastor, ¿y cómo se contamina el templo? Bueno, con amargura. Una persona que tenga amargura en su corazón tiene su templo contaminado. Una persona con resentimiento, odio y falta de perdón ya contaminó su templo, ya profanó su templo. Una persona en fornicación profanó su templo. Estoy hablando de cosas que profanan. Es un término más claro para profanar, ensuciar. Entonces, esos pecados ensucian el templo. ¿Y sabe qué pasa? Que no solamente ensucian, sino que destruyen la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa contamina el templo? El chisme, la murmuración dentro de la iglesia contra los pastores, contra los líderes, contra los hermanos, contra la gente, contra el vecino, contra el prójimo. Eso contamina el templo. ¿Por qué contamina el templo? Porque Pablo lo enseña. Las malas conversaciones que hacen corrompen la buena costumbre. Entonces, ahí vamos viendo qué otra cosa contamina el templo. Hay muchas. La envidia. La codicia. Los celos. Por eso es que hablamos de dos esferas que tienen que ser limpiadas. Dos esferas en las cuales debemos trabajar. Y son cosas que de pronto disfrutamos, pero que nos contaminan. Y llevando el ejemplo de del primer versículo que se leyó de Corintios, un vaso, usted se toma un jugo de guayaba y el jugo de guayaba es sabroso, pero no laves el vaso. Es sabroso, pero ensucia el vaso. Ajá. No lo lave, déjalo 3 días y después ve y lávalo. Eso se adhiere, eso da la impresión que eso es parte del vaso. Se pega fuertemente en el vaso. Entonces, esas son las dos esferas que debemos trabajar. Número 1, tener la naturaleza pecaminosa bajo control. Y número 2, sacar toda inmundicia espiritual. Fíjate, todo esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Puede un cristiano tener demonio morando dentro de él? Buena pregunta. Wow, esto se va a poner tremendo hoy aquí. Esta pregunta va a comenzar a alborotar la audiencia. Mira, hay gente que no está mandando mensajes, pero ya van a comenzar a mandar. Escriba, mi gente. Escriba de una buena vez, comience a reportar allí y comience a darnos su apreciación con respeto de lo que usted considera con esta pregunta que hemos hecho.
así como usted crea, como usted lo piensa, escríbanos allí y responde esa pregunta. Vamos a volver esto un chat interesante porque de alguna forma ustedes nos van a ayudar. Si usted considera que no, póngalo ahí, escriba, no hay problema. Y si considera que sí, también escríbalo allí, no hay problema. Como usted considere con relación a esta pregunta que acabamos de hacer, es una pregunta interesantísima. Se van a romper muchos tabúes. Hoy van a quedar claras muchísimas cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Hicimos una encuesta por allí, pero vamos a esperar a ver cómo va corriendo esa encuesta. Algunos están diciendo que sí, otros están diciendo que no. ¿Será posible que un cristiano pueda tener demonios? Muy bien, seguimos avanzando acá con este maravilloso tema. Vamos a dejar que la encuesta corra allí, mientras que nosotros vamos a continuar con lo que estamos trabajando acá. Yo quiero dar mi apreciación. Yo quiero comentar algo, yo quiero comentar un breve testimonio rapidito de lo que pasó en mi vida cuando yo comencé a comprender este tema de la liberación. Estamos hablando que eso es en el año como 2005, que estábamos trabajando por primera vez. De alguna forma fui a un lugar, habían oraciones, estaban orando por las personas en un lugar. Yo fui con una hermana. Fuimos a ese lugar y allí, fíjate, mira lo que pasó allí. Esta hermana que yo fui con ella, una hermana de oración, una hermana que yo sé que es una hermana que buscaba bastante a Dios, que ayunaba, que siempre estaba en la iglesia con nosotros haciendo cualquier cantidad de actividades, tanto como de ayuno, de vigilia, oración, todas las actividades. Y fuimos a ese lugar, bueno, para buscar oración, pues. Y entonces estábamos allí, la hermana y yo, y la hermana la pasaron primero. Y entonces cuando la hermana la pasan a la oración, oye, esa hermana se endemonió allá adentro. Yo mi corazón comenzó a brincar, yo me asusté, yo me asusté de verdad porque la hermana, el demonio que estaba dentro de ella comenzó a hablar como un hombre, de una voz así fuerte, rígida. Entonces ese demonio decía en medio de esa liberación, decía, no me saquen, porque yo tengo mucho tiempo viviendo aquí dentro de ella. Y yo estaba asustado, yo decía, eso tiene que ser otra persona que está allá adentro. No puede ser que la hermana que haya venido conmigo es la que esté dando esa situación allá adentro o presentando esa situación. Y el demonio seguía diciendo, no me saquen, tengo mucho tiempo viviendo aquí y si me sacan me vuelvo a meter, porque desde su familia me mandaron a destruirla. Hermano, esas palabras no se me olvidaron. Todavía recuerdo claro lo que decía ese demonio por medio de esa mujer de Dios. Cuando la hermana sale, yo estaba asustado y yo quería preguntarle, hermana, esa no eras tú, ¿verdad? Esa que estaban orando allá adentro hace rato no eras tú. Yo no podía. Entonces, bueno, me tocaba a mí. Ahora véngase usted. Mira, el corazón, hermano, eso es una cosa impresionante. Lo cierto de que pasó ese evento con esa hermana, yo quedé como, digamos, como con un trauma. Porque yo había sido formado en una estructura, en una enseñanza bastante rígida, bastante intensa, en donde se me enseñó por muchos años que un cristiano no podía tener demonios. Y bueno, para mí eso fue bastante crítico. Eso fue tan crítico para mí que yo duré como 3 meses con esa situación, bregando porque entré como en una confusión. Porque lo que yo presencié allí comenzó a chocar con mi doctrina. Comenzó a chocar dentro de mí como algo muy fuerte que me golpeaba y no me dejaba entender. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero yo quiero entender porque si es verdad que un cristiano no puede tener demonio dentro de sí porque mora el Espíritu Santo de Dios en él, entonces ¿cómo es que esta hermana, que yo la conozco, que es una mujer de oración, de años en el Evangelio, de ayuno, una mujer que ora mucho, una mujer que lee la palabra, que sabe de Dios, cómo es que esta hermana se presentó? Y ese demonio hablando por medio de ella, diciendo, no me saquen porque si me sacan me vuelvo a meter, porque tengo poder, o sea, he vivido muchos años aquí y desde su familia me mandaron a destruirla. Cuando nosotros salimos de ese lugar, yo me vine conversando con la hermana y le comencé a hacer preguntas, porque yo quería saber, como que tener una explicación de lo que estaba pasando allí o lo que había pasado.
Y la hermana me decía, hermano, es que es verdad, yo no lo puedo negar. Mira lo que me decía la hermana, mi familia practica mucha brujería. Yo vengo de una familia en donde por cualquier cosita la gente va a consultarse, que si nos hacen cosas, que si para protegernos del mal, que si contra, que si ese tipo de cosas. De ahí yo vengo. Y mi familia siempre está haciendo invocaciones, ritos y todo ese tipo de cosas. Y el demonio lo confesó en esa liberación. El demonio dijo, desde su familia me mandaron a destruirla. Entonces, para mí, esto fue un choque. Yo me fui a casa muy confundido, pensativo. Y yo decía, Señor, yo tengo que entender más de esto. ¿A quién puedo yo preguntarle? ¿Cómo hago para de alguna forma yo saber más de esto? ¿Quién me puede enseñar de esto? Porque yo necesito saber. Porque consigo que hay algo aquí que yo no entiendo y quiero entender. Y ahí es donde entro a comprender de manera directa todo el tema de la liberación. Y hoy vamos a desarrollar tremendo y vamos a comenzar con un texto bíblico poderoso para comenzar de alguna forma a trabajar con este maravilloso tema. Vamos a un texto bíblico poderoso en Eclesiastés capítulo 10 versículo 8. Ojalá que alguien no vaya a decir, ese versículo no me sirve porque es del Viejo Testamento. Porque si alguien dice eso, bueno, entonces estamos fregados, hermano. ¿Sí? Entonces vamos a leer Eclesiastés capítulo 10 y vamos a leer el versículo 8 para que podamos empezar a comprender lo que vamos a desarrollar. Vamos a leer para que podamos comprender. En esta versión dice así: si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Si partes en dos un muro, puede morderte una serpiente. Puede morderte una serpiente. En esta versión lo diría así: el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompe el cerco le morderá una serpiente. En la versión Reina Valera dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado. Estas dos palabras son clave. Estas dos palabras las vamos a usar. Aportillar vallado. Lo morderá o le morderá una serpiente. Y yo quiero comenzar a preguntar, ¿qué serpiente es esa? ¿Qué serpiente se refiere? Es importante, porque está hablando de una cerca que te está generando protección. Pero si la rompes, dice que la serpiente te va a morder. Te va a morder. La serpiente está esperando que a alguien se le ocurra romper la cerca, romper lo que te genera protección para morderte. Ella no puede morderte porque la pared te protege. Pero si la pared se rompe, va a venir un problema porque la serpiente está allí. Ahora, ¿qué significa aportillar vallado? Romper una muralla o pared para poder entrar por la abertura. Escuchen, el pecado abre un portillo en el vallado. Abre una puerta de acceso en nuestras vidas. Escuchen, mi gente. Porque sea que tú eres cristiano o no, en este caso nos estamos refiriendo a cristianos porque la pregunta es sobre si un cristiano puede o no tener demonio. Según el versículo, describe que la desobediencia a Dios o la realización de acciones incorrectas, que eran esas acciones incorrectas que profanan, ¿no? Que ensucian, que corrompen el templo, crean, escuchen, una debilidad en nuestras vidas, un punto vulnerable que permiten que las influencias negativas y el mal entren y nos controlen. Los pecados que permiten la entrada de demonios se conocen como profanación del templo. Entonces, si alguien es cristiano o cristiana y peca, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Ustedes creen que los demonios no van a poder entrar porque usted es cristiano o no? ¿O cristiana? ¿Usted cree que los demonios no van a aprovechar la oportunidad de entrar en una persona para influenciarlo y controlarlo desde adentro, debido a que la persona se está abriendo al pecado? En este sentido, lo que queremos decir es que la persona puede orar mucho, puede leer mucha Biblia, puede ayunar incluso muchas veces por semana, hacer muchas vigilias, pasar tiempo en la presencia del Señor. Pero si la persona al salir de allí cae en acciones incorrectas, comienza a participar en pecados que profanan el templo de Dios,
¿qué cree usted que puede pasar? Esto que estamos diciendo encaja completo en el texto bíblico, creo que es el 4:26 de Efesios, donde el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe quién le está hablando el apóstol Pablo allí? A cristianos. Y le está diciendo, no permitan que el sol se oculte, ustedes manteniendo el enojo. Porque si el sol se oculta y ustedes guardan o tienen el enojo todavía o conservan el enojo todavía, lo que va a acontecer es que los demonios van a tener acceso. Porque el apóstol Pablo dice, no den lugar. Lo que en otras palabras está diciendo el apóstol, no le abran la puerta. En otras palabras estaría diciendo, no se expongan en una situación donde queden vulnerables en lo espiritual. Hay una versión que dice, no le den oportunidad al diablo para que los destruya. No le den oportunidad. Ahora mira lo que significa la palabra vallado. El vallado representa la protección, porque el texto bíblico dice, el que aportillare vallado. Entonces, el vallado representa la protección, la integridad y el bienestar espiritual que Dios nos da cuando vivimos en obediencia. El vallado puede referirse a un cerco o barrera que se levanta para proteger un lugar, como una valla, estacas o alambrados o alambrada. Ese es un vallado, una cerca. Ahora, el vallado espiritual implica la idea de un cerco o cerca que detiene el mal y ofrece seguridad, que impide que la culebra, que la serpiente esa pueda hacernos daño. Hay un vallado espiritual que Dios pone en cada uno de sus hijos para que la serpiente no le haga daño. Ya sabemos quién representa a la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Que la cerca, la serpiente no la rompe. La serpiente solamente está afuera esperando que alguien rompa la serpiente, la cerca. Ahora, la pregunta es, ¿quién rompe la cerca? Se rompe desde adentro. La cerca se rompe desde adentro, porque la serpiente no puede romper la cerca. La serpiente está esperando que nosotros nos equivoquemos y desde adentro, con acciones pecaminosas, rompamos la cerca. Abrirle un acceso. Abrirle un acceso de entrada. Ahora, el portillo o la puerta de acceso es la grieta o abertura que se crea en ese vallado cuando cometemos un pecado o una acción que va contra la voluntad divina. Es el acto de desobediencia que rompe el portillo. Me da risa porque tú sabes que la gente dice, eso no es así, pastor. Y yo le pregunto, ¿y cómo es? Pues le dije a alguien, porque es que yo peco y le pido perdón al Señor y el Señor me perdona. Sí, el Señor te perdona, los demonios no. En la persona cuando peca, los demonios inmediatamente se meten porque le abriste un portillo. ¿Qué es el portillo? La abertura. Por eso Pablo le dice a los de Éfeso, no le den lugar. Entonces la persona dice, no, es que yo peco y me arrepiento porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia. Sí, la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos perdona. La sangre de Cristo nos redime. La sangre de Cristo nos purifica. La sangre de Cristo nos santifica. Sí lo hace. ¿Y el demonio? ¿Qué pasa con el demonio? Porque el demonio inmediatamente que el pecado se cometió, él se mete, pero él no se sale cuando la persona pide perdón. La persona tiene que pasar por una liberación para que ese demonio que entró mediante ese pecado, esto está fuerte, ¿verdad? No, pero siga, te doy chance. Esto está fuerte. Porque mire, cuando hay un pecado, el demonio se mete. Y la pregunta es bueno, te estoy haciendo muchas preguntas, pero te voy a hacer otra. Cuando el demonio se mete, ¿cómo hacemos para sacar el demonio ahora? Y hay gente que dice, no, es que yo no necesito liberación. Y es que tú nunca pecas. Tú nunca cometes errores. Yo era uno de los que creía que decía, no, el demonio no puede meterse, el demonio echa broma desde afuera. Y si rompes la puerta, y si rompes el portillo, el vallado, si abres un portillo en el vallado, ¿qué hace el demonio? ¿Se queda afuera o se mete adentro? Y ahora te pregunto otra cosa. ¿El demonio se va cuando la persona se arrepiente? ¿O la persona necesita una liberación para echar el demonio fuera que entró producto de ese pecado?
Wow, le estoy haciendo muchas preguntas a esta audiencia, lo voy a colapsar, mano. Mire, voy a leer otra cosita más y ahí sí vamos a leer todas las mensajerías de texto que viene allí a continuación. Mira, escucha, es el acto de desobediencia que rompe o aportilla la defensa, abriendo una entrada para que las fuerzas del mal entren. Vuelvo y te repito, creo que no fueron honestos la gente que nos enseñaron estos temas a nosotros. Lo digo por mí, tal vez porque ellos no lo sabían a fondo. Hermano, escúcheme algo. Para los que tienen duda de lo que estamos diciendo, todavía no hemos empezado a hablar, ¿oyeron? Estamos preparando el terreno para lo que vamos a decir ahorita, porque esto se va a poner sabroso, porque nos vamos a meter, ahora sí es verdad que nos vamos a meter en la Biblia sabroso. Voy a repetir esto. Es el acto de desobediencia que rompe o aportilla la defensa, abriendo una entrada para que las fuerzas del mal entren. Habíamos dejado allí al aire una pregunta y era que, ¿será que un cristiano podrá tener demonios dentro de su vida, dentro de él? ¿Sí o no? Ajá. Y bueno, aquí han estado llegando algunas respuestas, algunas nos han estado llegando por el grupo de WhatsApp, otras nos han estado llegando por Facebook. Y vamos a leerla para que usted, que está allí en sintonía, también conozca la opinión de los demás y usted también pueda animarse y responder.